Bienvenidos, bienvenidas a la sesión de hoy de Solo tu perro del grupo de estudio. Estamos al sábado 14 de junio del 2025. Bienvenido, Santos. Qué gusto tenerte por acá. Estamos recién empezando. Así que, nada, qué bien tener gente por allá del otro lado del mar y nosotras de por acá, de América. Muy lindo. Tenemos hoy para trabajar este artículo sobre la oxitocina. Voy a leer el título. Miedo, amor y los orígenes. Se me perdió. Y los orígenes de la domesticación de los cánidos, una hipótesis sobre la oxitocina. De 4 autores, de los cuales me parece que 2 son de Alemania, 1 de Rusia y una persona de Estados Unidos. Así que no sé, la primera pregunta, como siempre, ¿pudieron leer el artículo? ¿Tienen una primera pasadita de conversación sobre lo que leímos? Anda, pero por favor. No me estoy grabando. Es un artículo publicado en Psiconeuroendocrinología Integral, una revista de neurología. Coño. Caro, bienvenida. Entonces, venga, les animo a dar su primera impresión del artículo o de la temática. ¿Quién se anima? Bueno, mientras se animan, voy a leer el abstract, si les parece. El proceso de domesticación del perro probablemente involucró al menos 2 etapas funcionales. La etapa inicial ocurrió cuando subpoblaciones de lobos se convirtieron en sinántropos, beneficiándose de la vida en entornos cercanos a humanos. La segunda fase se caracterizó por la evolución de nuevas formas de cooperación interespecífica y relaciones sociales entre humanos y perros. En este artículo analizamos las posibles funciones del sistema de oxitocina en estas etapas funcionales de la domesticación. Planteamos la hipótesis de que en la domesticación temprana la oxitocina desempeñó un papel importante en la atenuación del miedo y el estrés asociados con el contacto humano. En la domesticación posterior planteamos la hipótesis de que las funciones más críticas de la oxitocina fueron las asociadas con el comportamiento social afiliativo, la interacción social y la cooperación con humanos. Describimos los posibles cambios neurobiológicos asociados con estos procesos y presentamos un modelo de domesticación de cánidos basado en el zorro siberiano, en el que se puede probar estas predicciones. Finalmente, identificamos las limitaciones de los estudios actuales sobre la neuroendocrinología de la domesticación y analizamos los desafíos y las oportunidades para futuras investigaciones. Este artículo está publicado, aunque fue hecho en el año 2021, está publicado en el 2022. Carmen, empezá vos, que habías hecho un estudio sobre oxitocina, ¿y eso dijiste la otra vez? Sí, un estudio no muy profundo, pero sí, era... Lo voy a completar con lo que dice aquí, ¿no? O sea, hay todo un fuerte conjunto de estudios que han mostrado que, en la relación humano-perro, por ejemplo, en los intercambios de miradas o en las relaciones afiliativas, hay un incremento de oxitocina. Cuando se da una situación de ese tipo, hay un incremento de oxitocina tanto en el perro como en el humano, como un efecto de bienestar. Sin embargo, en este artículo se señala que también, junto a este gran grupo de estudios que prueban, que hablan de esta relación, también dicen que en algunos otros estudios se ha visto que inyectar o proporcionar oxitocina externa desde afuera hacia el animal en un momento de estrés, el efecto es contrario.
lo que hace es aumentar la agresividad. Entonces es como contradictorio, ¿no? Es como si el papel de la oxitocina, que hasta ese momento en mi cabeza lo que mostraba era la afiliación, también pudiera ser que en un contexto de estrés o de peligro, esa misma presencia de la oxitocina lo que hace es, tiene una valencia contraria, ¿no? En lugar de afiliación, una valencia de agresividad y defensa. Entonces, estos autores toman en cuenta estas dos corrientes, digamos, de desarrollos de estudios y plantean una hipótesis de cómo es justamente que la oxitocina puede tener esta doble valencia, la que ha aparecido en el proceso de domesticación, que luego ellos dividen en dos grandes etapas, donde en la primera fase tenía una función y en la segunda fase una otra función. Y esto de que la misma oxitocina puede tener dos funciones distintas dentro de la relación humano-perro se apoya justamente en esta aparente contradicción de los estudios que mencioné antes. Yo lo que veo del artículo, como siempre, es que es un artículo que plantea una hipótesis, ¿no? Es decir, esta es una posible explicación de lo que ocurrió. Y así es como hay que tomarlo, supongo, ¿no? No es una prueba, así como los otros artículos que hemos visto. Así que en este determinado grupo de perros pasó esto y en este determinado grupo de perros pasó esto. Aquí no, aquí es, visto eso, podría ser que lo que ocurrió fue esto, ¿no? Y me parece de gran interés, la verdad. Y tengo alguna cosa como aplicable a la vida diaria, a la vida cotidiana que quería luego comentar con ustedes. Pero bueno, hasta ahí el estudio. Comentá, sí, seguimos. No, porque veo aquí que Carol también leyó y que seguro que va a querer apuntar algo. Yo me quedé con la misma sensación que tú. Creo que cuando leí el estudio no tenía tan esto en la cabeza de que la oxitocina exógena, administrada como externamente, podía producir este efecto tan contradictorio en los perros. Y de ahí que esta teoría tenga estas dos variantes de cómo pudo haber sido la domesticación de los perros. Entonces me pareció interesante y me quedo con eso, rescato mucho el que no porque la oxitocina sea esta neurohormona que finalmente nos produce tanta sensación de placer, felicidad, conexión y bienestar, eh, no sé si decirlo mal administrada o por ahí, como que no la asociamos siempre, o sea, que no la asociamos siempre a justamente eso, que puede ser también otra mirada y otro camino que tomar. Me pareció súper interesante. ¿Paula? Ojo que no solo la exógena, porque también probaron y también hay ocasiones donde en determinados animales sí sirve la exógena es la protohormona o la hormona o el neurotransmisor, depende de dónde esté en el cuerpo. Y en otras especies, como la humana, lo que están probando ahora es, depende de qué estés haciendo vos, para qué lo use el cuerpo. O sea que hay una relación con lo externo, ¿no? Claro, con lo interno, con lo externo, con qué, cuando yo hablo de qué estés haciendo, a veces no es que estés haciendo desde lo que se vea de afuera, el cuerpo hace todo el tiempo. Entonces, aún no solo lo que se ve de afuera, sino hasta que estés pensando es que estás haciendo, porque el cuerpo está haciendo distintas cosas según lo que estás pensando o sintiendo. Ya. ¿Marlene? Perdón, que acaba de entrar. Sí, Cris. Yo como investigué más sobre la oxitocina, sí encontré que intensifica las emociones preexistentes. Que depende cómo te sientas, la oxitocina actúa de una manera o de otra. Y según el contexto, claro.
Claro. Por eso tiene la valencia puede cambiar. Y en etapas tempranas yo me estaba imaginando, porque es un poco de mal rollo, que para poder domesticar al perro basándonos en la oxitocina tendrían que haber matado a muchas madres para solo basarse en cachorros. Porque no le podías quitar un cachorro a su madre. Bueno, acuérdate que hay varias teorías sobre cómo fue aquello, ¿no? Paula. Hay un estudio ahí adentro que lo nombra, el de los coyotes de ciudad. No es por matarlos, al revés. Tienen que vivir las madres porque tienen que criar a esos cachorros en un ambiente donde desde el vamos no le tengan tanto miedo. Sí, quizá esa hipótesis o sea, esa idea de Chris podría aplicarse si es que fuera solo así, de esa corriente que habla de la domesticación, como el humano cogió cachorros para criarlos, ¿no? Y no la otra, que es la otra corriente de estudio sobre el inicio, y es de la codomesticación, o sea, el lobo gris, o aquello se une a los humanos por interés propio, por interés personal, digamos, grupal. Porque era más fácil carroñar sus basuras, cosas semejantes, ¿no? Como pone aquí el ejemplo, no sé si vieron la foto esa tremenda de los lobos cerales comiéndose no sé, una vaca muerta o algo así. Bueno, pero esos son perros y lo que dice la foto es que ya están en un ambiente humano. Sí. No están en un ambiente natural. Es el típico, nada, sí. Los perros viven en ambientes humanos aun cuando no viven de nosotros, viven en ambientes humanos. Sí, porque necesitan nuestros desechos, nuestra intervención en el ambiente. Por eso, por eso. O sea, que es una entrada del animal hacia el mundo humano por interés. Claro, desde la etología, los ferales no son silvestres, son domesticados aunque nunca tengan contacto con un humano, aunque nunca nadie le haga un mimo, aunque nunca nadie los mire a los ojos, porque viven en un ambiente humano. Sí, sí. Ahora, toda la parte de estudio fino de cómo funciona la oxitocina y cómo se mueven las neuronas y todo eso, yo no me animo a repetirlo porque no me lo sé bien. No sé si alguna o alguno lo conoce bien esa parte como para explicarla. Necesitamos aquí neurólogos. A ver. Igual y para ir a la parte positiva, porque si no nos quedamos todos callados. De lo que anoté, ajá, había un estudio que me interesaba para seguir, que era el 114, que era como nuestras maneras de saludar al perro, de interactuar con el perro, puede provocarle mayores niveles de oxitocina. Ajá. Mira. Porque todo tiene que tener su parte útil, la parte que podemos usar en la vida, en la diaria. Claro. Claro, es la aplicación a estos conocimientos aplicados, o algunas de estos conocimientos aplicados a la vida real, a la vida ordinaria, ¿no? A nuestro trabajo incluso. Dice, las respuestas endocrinas y conductuales de los perros al reunirse se ven afectadas por cómo el humano inicia el contacto. Okay. No lo leí, pero me parecería
Copado. Ok, ok, se ve bien. Lo anoto. Ok. Justo lo que yo había pensado como para de aplicación o de y eso, eso es lo que estudié en su momento cuando estudié el tema de la oxitocina, era porque me preocupaba un pastor alemán con el que estaba, yo no estaba trabajando con él, estaba acompañando a una educadora que estaba trabajando con él, con la familia, digamos, y este pastor alemán, absolutamente desbordado, ¿no? Perro de patio, o sea, viviendo fuera en el patio, en el garaje, además al inicio con verja abierta, por tanto, completamente pegado a lo que pasaba fuera de su territorio. Y mal, o sea, un perro que no podía estar tranquilo en ningún momento, desencajado de cara incluso. Eh, y fue duro para mí ver esa relación, digamos, con su tutor y cómo estaban llevando adelante el trabajo, porque me parecía muy, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, juega con él así, o sea, pero poco humano, iba a decir, poco relacional, con poca relación real entre el tutor y el perro, digamos. Era solo comandos y solo, con muy buena voluntad, ¿no? En fin. Y, y justo en ese momento tenía que hacer una tarea de los estudios que estaba haciendo y entonces me metí en el tema de la oxitocina, ¿no? Justo para entender esta cosa, que cuando el entorno es positivo, cuando el entorno es afiliativo, una buena relación entre el tutor y el perro hace que los dos se sientan mejor, ¿no? Porque me había llamado la atención que a este perro nadie nunca le miraba. Entonces yo pensaba, ¿verdad? O sea, quizá lo que hay que decirle al tutor es, míralo y déjate mirar por él, ¿no? O sea, conecta con la mirada con tu perro. Menos comandos y más conexión. No sé cómo decirlo. Más vínculo. Y claro, más vínculo. Y entonces, porque también ahí había un problema de que no podía entrar para nada a la casa. Él no hubiera entrado, pero la esposa no quería. Viste, cuando hay una dinámica que no ayuda mucho, ¿no? Y hice todo el trabajo solo para tener claridad de que efectivamente era correcto decirle como consejo terapéutico, como consejo de sesión, tu tarea, por decir así, es buscar momentos donde se puedan mirar. Nada más, o sea, no le digas ni sit, ni down, ni nada, o sea, míralo. Marlene. Gracias. Sí, que justo me parece que en este artículo se menciona un estudio así, ¿no? De las miradas, que midieron la oxitocina en los perros y en los tutores antes y después de mirarse. Y pues comprobaron que la oxitocina aumenta, ¿no? Entonces eso de alguna forma comprueba que mirarse refuerza el vínculo, ¿no? Pues no solo algo como romántico, sino real, ¿no? O sea, pasa en el cerebro y refuerza el vínculo. Claro, claro. Lo que yo aprendí ahora de este artículo es cuando el entorno es positivo, cuando el entorno es afiliativo. Y entonces ahora entiendo por qué la mirada directa a un perro que no conoces puede ser peligrosa, porque desata el efecto contrario, ¿no? El peligro. Y cómo somos los humanos que por buscar la explicación fácil pasamos de un extremo al otro. Pasamos de no mires a los ojos al perro, decían los libros, y uno decía espantado, yo lo miro todos los días y todavía no me comió. A, solo porque lo mires a los ojos el perro te va a amar. Y qué tanto más complicada es la vida real. Sí, pero como dice Marlene, también es cierto que ciertas cosas de estas sí que nos ayudan a saber que en ciertos momentos sí que es verdad que mirarlo puede ayudar. Sí, obviamente. Yo los miro todos los días. Yo creo que antes del estudio científico uno ya
ya miraba a los ojos al perro, y por eso hubo alguien que cuando te decían no lo mires que lo estás desafiando, miraba a su perro y decía, no, no es eso lo que estoy viviendo. Claro, claro. Claro, claro. Y la explicación científica sirve para que, porque si fuera solo mi vivencia, no serviría para extrapolarla al resto. Lo científico sirve siempre, siempre, siempre para que pueda ser transpolable cuando digo a todos, me refiero a, obviamente, después tenés que ir a ver cada caso, pero saber que existe, que es comprobable. Sí. Siempre son como avances a pasitos para atrás, para adelante y dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás. Sí. Pero son pasitos, sí. ¿Santos, Jonás? Ya me lo estaba esperando. Ya llevamos 25 minutos y no has abierto la boca. Mira, sinceramente, Carmen, Sofía, que te tengo que decir que este estudio para mí, o sea, que no dice nada nuevo. Ok. Es mi forma de verlo. Sabemos que la función que tiene oxitocina en nuestro sistema, ¿no? y tal, que entonces decir que la oxitocina tenía un papel relevante en la domesticación del perro es relativamente fácil decirlo, ¿no? Lo que me parece interesante también es que ahora soy un pelín crítico, ¿no? En esto, y cuando lo veo, entonces estamos diciendo aquí en el estudio, están diferenciando de cierto modo el papel de la oxitocina en la parte inicial de la domesticación, y luego tiene un papel diferente en la domesticación, digamos, moderna, por decirlo así, pero vamos a ver, la oxitocina tiene su papel y punto. O sea que yo diría que debería tener el mismo papel desde el principio que ahora. O sea que yo no creo que lo puedes diferenciar de que en el principio fue para reducir miedos y tal en el perro, y ahora se trata que el perro quiere, digamos, por verlo simplista, ¿no? De que quiere, o para construir vínculos, ¿no? Relaciones. Sí, yo creo que la oxitocina simplemente tiene el mismo papel ahora que tenía hace 30.000 años en nuestra forma de convivir con el perro, como lo veo yo. Luego hay otra cosa que, de hecho, en el trabajo de Belayev y los rusos que están aquí teniendo una gran parte dentro de este estudio, ¿no? Dando una relación al estudio de Belayev y compañía. Ellos no hablan sobre oxitocina. Ellos hablan de serotonina, hablan o sea, que el córtex adrenal, y están hablando o sea, que de estas cosas, pero realmente no se meten en la oxitocina. Y es curioso que entonces en este estudio o sea, una correlación con los trabajos de Belayev y compañía en Rusia, que no lo veo realmente. Vale, evidentemente sí que hay, está clarísimo, o sea que lo puedes dar paralelos entre uno y otro, pero y tal. Y cuando hablamos de la mirada, pues evidentemente hay que tener cuidado, porque lo hablamos tú y yo, ¿no? Cuando hablaba contigo, Carmen Sofía, en el Pongamos, pero en uno de estos, y la mirada es que simplemente la comunicación a través de la mirada es una forma de que utilizan los perros entre ellos mucho. Evidentemente hay una cosa que nosotros no podemos realmente saber de qué están haciendo, ¿no? Pero a través del olfato, pero que sí que se comunican mucho, especialmente cuando hablamos de barreras y tal, o sea, que no te pases por aquí, no vayas por allá, quiero que tú vete por aquí o ves por allá. O sea, cuando hablamos de dirigir un poquito de hacia dónde ir uno y otro, utilizan muchísimo la mirada, y si nosotros sabemos eso, lo podemos usar mucho nosotros para comunicarnos con el perro.
De hecho, yo recuerdo que fue hace un año o 2 años o algo así, en una de estas conversaciones que yo tuve con Santos, dije que había venido del pueblo o sea que del centro del pueblo y caminando hacia mi casa de vuelta y entonces me encontré con un hombre que iba con un podenco suelto y el podenco iba por ahí, por delante del hombre y yo pasé al hombre porque iba más rápido que él. Entonces alcancé al podenco y el podenco entonces al verme a mí, entonces yo le miro a él y tenemos contacto visual y entonces yo simplemente giro la cabeza y digo, vale, ¿vienes conmigo? O sea, por allá. Entonces siguió conmigo y yo de repente tenía que girar hacia derecha, entonces le miro al chico este y le digo, mira, por acá. Y que entonces venía conmigo a la derecha. ¿Sabes? Y el hombre luego seguía recto, pero ya teníamos una conexión entre el podenco y yo que tuvo que llamarle bastante y al final yo me paré y tuvimos otro contacto visual y yo dije, vale, vete con él. Y entonces dio media vuelta y se fue por allá. Y estas cosas de la comunicación a través de la mirada es una de estas que llevamos años mirando, ¿no? Y tal, pero cuando te das cuenta el efecto que tiene o lo fuerte que puede ser en nuestra comunicación con el perro y cuando lo utilizamos y tal. Es que es realmente, como digamos aquí en España, flipante. Ahora, si esto, yo diría que en mi encuentro con ese podenco en concreto, había bastante oxitocina circulando en mí. Si había en el podenco, no lo sé realmente, pero yo sentía un placer enorme y podría decir claramente de que eso es otra cosa que no tratamos, ¿no? En eso de que si ahora hablamos de que la oxitocina tenía un papel grande en la domesticación del perro, ¿cuánto tenía en nosotros? O sea, que nosotros de repente ya no teníamos miedo del lobo. ¿Qué significado tenía eso en la domesticación del? Ahora sí hablamos del lobo. ¿Para qué se acerca a nosotros? También evidentemente debería tener bastante que ver con nuestra percepción de la otra parte, ¿no? No únicamente hablamos de eso, del binomio en esto, ¿no? Qué buena esa, qué buena, sí. Sí. Hay una anotación sobre eso, creo, al inicio del artículo, cuando dice que el humano tiene esa habilidad de tener una empatía hacia animales no humanos. Y dice que está definido como una característica de la psicología humana. Es decir, que hay algo también en el humano que hace que interese acercarse, ¿no? Luego quiero volver sobre el tema ese que acabas de hablar de la mirada, pero vamos a... Paulo. No, ese fue el segundo artículo que anoté para la siguiente, que es uno de Berocal, es un español, que es muy genio en el estudio de la inteligencia emocional. Y el artículo 7 también me interesaba, aunque no habla de perros. Volvemos a... Nosotros trabajamos con personas, ¿no? Raquel Gómez, Relationship between emotional intelligence and empathy. Sí. Ok. Sirve el lápiz este. Vale, eso podría ser interesante, sí. Número 7. Buen apunte. Gracias, Paula. De nada, ustedes no me conocen, pero yo el año pasado hice un curso sobre inteligencia emocional con base científica en humanos, porque uno va rellenando los agujeros donde siente que les falta. Entonces salí de cursos solo de perros e hice un curso solo de humanos para entender eso. Y les puedo jurar que te cambia muchísimo la mirada. Te vuelve
realmente mucho más empático con la parte del binomio que no va a dejar de existir, que es el humano. Y que nosotros como profesionales también tratamos. Claro. Que lo que tratamos es la familia, no al perro solo. Qué buena. Tantos por alusión, te toca. Bueno, yo para empezar os diría que es que estas reuniones son muy cortas. O sea, yo solo puedo llenar la hora. Y sé que cada uno de nosotros podríamos llenar la hora por nosotros mismos. En primer lugar, es que podríamos discutir un montón de cosas. Podríamos hablar simplemente del proceso de domesticación, en que estamos de acuerdo y en que no. Yo, de hecho, no estoy muy de acuerdo con el proceso de domesticación, porque considero que domesticar animales lo hicimos prácticamente cuando empezamos a utilizarlos. Entonces, hubo un proceso casi de simbiosis. O sea, el perro, o como queramos llamar, el ser que llamamos perro, se empezó a aprovechar de los recursos que le proporcionaban los humanos y hubo una adaptación hasta que el humano vio que le podía ser útil. En el momento o sea, una persona me puede ser útil a mí, pero no tengo por qué utilizar a esa persona en mi beneficio. Pero si utilizo a una persona solamente en mi beneficio, ahí es cuando la estoy domesticando, digamos, ¿no? Y ese es el tema, porque para mí yo en un curso que estuvo Jonas también, que trataba sobre esto, ¿no? Mi pregunta fue que cuando empezamos a joderle la vida al perro. Y no fue con la domesticación de la que se habla. Yo pienso que empezamos a joderle la vida al perro el momento que le pusimos la primera cadena. Entonces, de esto podríamos hablar y discutir todo lo que conlleve hasta que nos quedemos dormidos hoy. Porque cada uno iríamos poniendo cosas nuevas. Después, en cuanto a lo de los experimentos, es que a mí los experimentos tendrían que basarse únicamente en la observación. Lo que no puedes hacer es meter una hormona que no está en ese cuerpo esperando que dé los resultados que daría esa hormona si se generase por sí sola. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, si en un determinado, que va un poquito con, yo creo que lo que decía Pablo al principio, si en un determinado momento yo estoy generando oxitocina, hay muchísimas cosas que están rodeando ese momento, o esa situación, o esa emoción, o esa manera de sentirme. Si yo introduzco serotonina o oxitocina, perdón, sin estar rodeado de todo eso que es lo que estaría presente de manera natural, puedo estar alterando otro tipo de cosas. Claro. Entonces, mirad, la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Entonces, si cada vez que yo me encuentro con Pepita me meten un chute de oxitocina, pues entonces voy a acabar enamorado de ella. ¿No? Y vale, todos pues sabemos no. que no es así. Pues no es así. Ahí la Y respuesta después, es no, porque la oxitocina no es la hormona del amor. Eso es una manera de vender texto exacto, que se sabe que es, perdón por la palabra, una pelotudez. exacto. Dicho eso. Y una cosa, ojo, no nieguen la ciencia y la aplicación de las hormonas, porque, por ejemplo, yo no sé si vos conociste a alguien humano o canino con problemas de tiroides y sí podés suplementar, sí podés dar hormonas exógenas. Y Sí, todo pero eso estás hablando de un tema... que investigar, y no toda la investigación es para la maldad, ¿se entiende?
No, estoy de acuerdo. A ver, Está clarísimo. por supuesto que me refiero que no es una verdad absoluta lo que estoy diciendo. Va enfocado a este estudio y a este caso, vamos. Yo lo que voy es que al final todo el enamoramiento mismo está producido por química. O sea, tú, una persona produce en ti una química, pero de repente la misma persona al cabo de X años deja de producirla. Pues eso. ¿Puedo hacer un chiste sobre 10 años? Me parece demasiado. Me refiero que al final, mira, yo considero que en el caso de humanos y animales, para que se tendría que tendría que ser bilateral. O sea, en el que mira y en el que es mirado, en el que toca y en el que es tocado. O sea, se tiene que producir en los dos. Igual Porque acá es, sí. Ah, perdón. ¿Perdón? Interrumpo por esto de que es poco tiempo y es la hora. Si ves, había otro dibujito que lo que hace en este caso de investigar al perro en oxitocina y pasarlo a diferentes especies en distintos momentos, es investigar la oxitocina, no tanto al perro, sino usa a distintas cosas que ya existen, que ya pasaron. Hay un dibujito que te muestra un cerebro y los vías para dónde va la oxitocina, y al lado otro dibujito con otro cerebro, con otra vía de dónde va la oxitocina. No está cambiando al perro, el perro ya existe. Lo que está haciendo es ver cómo funciona. Sí, sí. Sí, el tema, y como resumen rápido, hasta que se empezó a producir la oxitocina en estos perros domesticados, se tuvo que dar un proceso más o menos largo hasta que se empezase a producir esa oxitocina. Porque se tuvieron que dar las condiciones adecuadas. O sea, digamos que la oxitocina podría mirarse como un reforzador emocional de una situación en la que ya te empezabas a sentir más cómodo, por ejemplo. ¿Paula? Sí, en el estudio, si bien habla de que no tenemos una seguridad de cómo fue la domesticación, sí habla de que ellos apoyan la teoría de la coevolución. No nombra la palabra coevolución, pero cuando te habla de las distintas etapas y bla, 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 es coevolución. Y después otro apunte únicamente. Por si alguien que lo escucha después no entiende qué estoy diciendo. Coevolución quiere decir, nosotros en el caso específico del perro no domesticamos al perro, el perro y nosotros evolucionamos juntos en el mismo nicho y resultó la domesticación, pero no porque nosotros hayamos hecho, sino que nosotros evolucionamos con. Eso por si alguien lo escucha y no entiende qué estoy diciendo, no por usted. Muy oportuno. Ahí están citados los artículos correspondientes en los números 12, 13 de Serpel y los Coppinger. Si alguien quiere. 11, 12, perdón. Sí, únicamente quería añadir otra cosa. Lo que es la etapa de socialización en perros empezaría prácticamente la tercera semana, mientras que en lobos empieza más o menos sobre la segunda, incluso antes. O sea, me refiero que en lobos la socialización tiene mucho más que ver con el olfato, al ser anterior a aquel perro. O sea, me refiero que el lobo empieza a explorar antes, el perro prácticamente hasta la tercera semana no descubre el mundo. Entonces es bastante más visual. Sin embargo, pues eso, creo que es que me es complicado entender lo de que le quitasen los cachorros a la madre, tratándose de lobos. Me parece bastante complicado. Sin embargo, sí puedo aceptar, o sí puedo, mentalmente me refiero, que fuese, pues eso, un moldeado después del carácter o de la manera de entender a esos cachorros que pudieron ser robados, digamos,
robados vamos, como queramos llamarlo, ¿no? Me refiero que no sé si me llego a explicar. Me refiero que veo que una cosa puede ser más por un aprendizaje y no como algo natural. ¿Pablo? Solo para que lo vayan a chusmear, insisto, no es un tema del que yo pueda defender o, digamos, armar una explicación muy buena, porque de verdad que mucho no le entro. La química del cerebro cambia las ventanas de socialización y tal, y eso está reflejado en los estudios de las ratas y en el de Belayev de los zorros. Con solo empezar a bajar el tema de cuánto susto le tienen al humano, empiezan a cambiar ventanas de socialización y todo eso. No entiendo tanto de neurotransmisores, de verdad que me falta muchísimo con eso. Bien, yo quisiera traer el tema del pasado al presente en estos últimos 15 minutos que tenemos por delante y preguntarles si algo de esto que hemos leído les sugiere alguna aplicación o alguna luz o alguna iluminación sobre el trabajo que desarrollamos, como cada uno le llame como quiera, y yo le digo educación canina o asesorías a familias o como le llamen cada uno a su trabajo. Paula. Parece que hablo sola, pero porque me apuro. Sí, primero la mirada es lo que está más estudiado y el estudio que más se puso de moda entre nosotros, pero oxitocina también es descansar juntos, también es hacer mimos, también es todo eso. Eso por un lado, porque también con lo que decía Jonás, a veces mandar a un tutor a que mire es medio complicado. Mandarle a sentarte en el piso y a acariciar a tu perro o dormirte una siesta en el sillón o en la cama, bueno, siempre resulta un poco más fácil. Y después, nada, el estudio ese, el 114, me parecía copado para leerlo, no lo leí, pero me parecía bueno. Ok. Gracias, Carol. Y luego Jonás. Yo sí rescato eso del estudio y de qué aplicación tiene para lo cotidiano que nosotros realizamos, y es, para mí la palabra que lo une todo es eso, es vínculo. Es mientras tengas un buen vínculo con tu perro y eso signifique un buen paseo, una siesta en el sofá, una comida juntos, lo que sea, ese momento de generación de oxitocina va a existir y te vas a vincular con tu perro. Mientras te interese saber quién es, cómo es, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, siento que es lo más relevante, y poder explicarle eso al tutor, que finalmente no es tener un perro porque es un accesorio bonito o porque si realmente lo tienes es para vincularte con él y él contigo y tener estos momentos de felicidad en conjunto y de bienestar. Si no, es un poco crudo, pero para que lo tienes, ¿no? Ok, gracias, Carol. Jonás y luego Paula. Vale, lo que decía Paula antes, ¿no? Y tú también, Carmen Sofía, pero Paula, de que mirar y tal. Aquí estamos diciendo muchísimo, por lo menos yo, de eso de que se trata de estar con el perro, estar con nuestro perro. Y entonces yo me metí muchísimo en el tema del dolor social y ahora, de hecho, vale, lo promociono un poquito, que la semana que viene, de hecho, se choca con la semana que viene, ¿no? Pero doy un monográfico sobre la sociabilidad, y ahí de eso, ¿no? De que el perro es un ser que hasta que podíamos decir que es probablemente la especie más sociable o social que existe sobre la faz de la Tierra, no únicamente porque
en el principio hablamos de un ser social de ser, ¿no? Desde el principio, pero luego nosotros, además de eso, en la cría, digamos, artificial que nosotros luego le hemos metido, hemos potenciado todavía más ese vínculo hacia nosotros, ¿no? Así que se pegan mucho más hacia nosotros y eso significa que su sociabilidad hacia nosotros sí que es tremendamente grande, pero esto evidentemente tiene un daño colateral que es su dolor social, ¿no? Y eso simplemente estar con el perro. Y ahí yo refiero a veces a una canción de un grupo americano que fue en los años 80, o sea que ya toca casi, vale, por lo menos 35 años de que esa canción salió, y era un grupo llamado American Music Club, que en inglés era de que la canción se llamaba Lonely, pero era de que I'm so lonely, I might as well be alone. O sea que estoy tan solo que a lo mejor podría estar solo. O sea, quiere decir que evidentemente estaba con alguien físicamente, pero se sentía tremendamente solo. Y esa canción es una de esas de que yo veo muchas veces que nuestros perros van caminando con el humano y el humano está con el teléfono en la mano y tal, ¿sabes? Y entonces no está la conexión ahí, no están con el perro. Y eso, simplemente estar con el perro, tiene muchísimo que ver con ello. Luego tengo que decir que, ojo, que este artículo que hemos mirado hoy es eso, es un artículo, no es un estudio. Lo que podemos ver ahí es un montón de referencias a otros estudios y eso sí que es muy valioso. Ahí podemos encontrar muchísima información. Con Paula la ha mencionado algunos y de verdad hay unos cuantos que podrían ser bastante interesantes. Y eso es lo bueno de este artículo, ¿no? Pero que no confundamos que en realidad no han estudiado absolutamente nada aquí, ¿no? Es que simplemente han recopilado una recopilación de un montón de información que hay ahí, ¿no? Y luego han dicho que tenemos una hipótesis y esto es básicamente lo que podemos sacar de acá, ¿no? Pero sí que es valioso en ese sentido, tengo que decir, ¿no? O sea que no es únicamente decir que no, esto es basura, porque no lo es, ¿eh? O sea que, ojo, tampoco. Vale, pues nada, eso. Estoy de acuerdo con eso, con todo lo que has dicho, pero particularmente con el tema de la bibliografía, que yo siempre rescato las bibliografías como interesantes, muchas, muy, muy interesantes. Primero Paula, luego yo quisiera hacer una observación-pregunta. Dale, Paula. Por esta costumbre de no estar de acuerdo tampoco estoy de acuerdo con lo que se dijo de acariciar o acostarse o tocar al perro como productor de oxitocina, porque si a ese perro no le gusta, nos metemos en lo mismo que lo de la mirada. Ya que no voy a estar de acuerdo ni conmigo, así es más fácil la vida. Y después, que tiene que ver con también lo que decía Jonas, de no hay una manera de conectar. Hay montones y no hay una, o sea, no es que yo te miro y conecto o no es que yo te toco y conecto. A veces te puedo mirar, te puedo tocar y no estoy. Es tanto más complejo. Después había otro artículo que también nombraba que está bueno para leer. Yo ya he leído sobre eso. Asumo que tampoco entiendo. Yo hay muchas veces que leo cosas que no puedo explicar y creo en que si no lo puedes explicar fácil quiere decir que no lo entendiste del todo. Con el síndrome de Williams y los perros y la sociabilidad que decía Juana, ese estaría bueno para entrarle también. Nada, que tenía varios para entrarle, digan ustedes. Muy bien. Muy bien, he anotado ahí un par de las que has mencionado. Yo quería volver al tema de la mirada y tengo una pregunta más que una afirmación o una observación hecha, ¿no? En algunos casos encontrar perros que quizá porque han socializado poco o han tenido pocas experiencias sociales positivas, o llamémosle como sea,
les cuesta mucho seguir la mirada o les cuesta mucho hacer la conexión inicialmente. No sé si comparten conmigo esa percepción. O sea, no todos los perros saben seguir la mirada o todos los perros Hoy siguen me la leí toda siguen la el dedo, por ejemplo. bibliografía y hay un estudio sobre eso, hay un estudio sobre cómo el historial del animal define mucho cuánta oxitocina o no va a liberar. Las experiencias. Yo, si puedo, es que entonces yo simplemente cuando hablamos sobre la comunicación a través de las miradas con el perro, Michele Minuno. Michele Minuno, el italiano que, mira, ahora voy a buscar el libro suyo que tiene que ver con, o sea, predación hacia, luego, pero también es que es, como lo veo yo, uno de los maestros en ese tema, de la comunicación a través de la mirada. Es simplemente una delicia verle a él y trabajar y luego tiene es que, vale, como persona es fantástico. Pero, tanto si yo hemos estado en algunas formaciones suyas y pero es que ya lo comenté contigo, Carmen Sofía, desde que él, sobre lo que hace él, ¿no? No es que yo no creo que ni Santos ni yo, o sea, que no estamos trabajando muy diferentemente de lo que hace él, pero verla a él hacerlo es que simplemente es una delicia. Así que si tenéis alguna, o sea, oportunidad en algún momento dado, que si veis que Michele va a hacer algo online en algún sitio, apuntaros. Es que de verdad, es que es un antes y después. Es que Bueno. aún que a lo mejor, como yo te dije a ti, aún que a lo mejor lo estamos observando y lo vemos y lo sabemos, ¿no? Dentro de nosotros que esto es así. Pero es que es como, vuelvo a decir, es una delicia. Voy a buscar el libro y lo voy a poner aquí. Ok. Carol, gracias. El libro se llama De la predación a la comunicación, traducción a lo bruto, de Minuno. Muy bien, muy bien. No, yo respecto a lo que decía Carmen, de si te ha tocado trabajar quizás algún caso de esto de que no entiendan finalmente qué es lo que estás intentando comunicar, echar mano a otro recurso, el cuerpo, la proxémica habla mucho con los perros y quizás con el tiempo trabajar esto de, ok, te estoy mirando y la mirada significa tal cosa y finalmente el perro, me estás queriendo decir tal. Y de verdad hay momentos, lo he puesto en práctica muchas veces y momentos de los paseos es que yo no les hablo. Es simplemente cuerpo, miradas y es que lo entienden perfecto. Entonces una vez que logramos entender cómo se comunican e intentamos comunicarnos como ellos, pues la cosa fluye muchísimo mejor. Perfecto. Muy bueno. Paula. Conectando con eso, con los artículos que venimos estudiando antes, no todas las razas, no todas las morfologías, no todos los cerebros van a conectar igual. Entonces eso también está bueno poder concatenarlo con lo que estamos hablando. Volvemos al tema de la individualidad. Pero no solo la individualidad, sino lo que vinimos estudiando de no es lo mismo Tipologías. Exactamente. Sí, es que está ahí la especie, la tipología, la individualidad, ¿no? Siempre es como una triple escala que hay que tener en cuenta. Sí. Ya que queda poquito. Dale. Realmente, si hablando sobre el tema que hemos hablado hoy más que nada, que es sobre la oxitocina, cuantas más situaciones como las que estabais hablando antes, de siestas, de tocar al perro cuando quiere ser tocado, etcétera, todo eso que hemos estado hablando antes, cuanto más situaciones así se produzcan, situaciones bonitas, cómplices, mayor producción de serotonina, y será más fácil que se produzca serotonina en más situaciones cada vez.
Sin embargo, si vivimos en control, en castigo, seguramente que las situaciones en las que se produce oxitocina cada vez serán menos. Es correcto. Entonces, hagamos que se produzca la serotonina. Vale. Con lo cual, esa es la cosa. Esa es la cosa. Y qué diferencia, ¿no? Nosotros estamos aquí y compartimos esta mirada. Qué diferencia con ciertos otros entornos donde lo que se ve es manda, dirige, coarta, corta. ¿No? Como yo dije en un articulillo, vale, perdón, yo me he saltado. Venga, Paula. No, dale, porque empezaste a hablar, tomaste la palabra. Luego, Ya, Paula. pero yo no sigo ese. A ver, escribí una cosa una vez que dije que ya es hora, ¿no? De que ya es hora de que cambiamos, ya es hora que demos el giro, de que no podemos seguir esto de dar comandos porque no estamos realmente ayudando a la situación y tal. Y entonces yo dije que me preocupa enormemente cuando profesionales en esta industria, por llamarlo así, ¿no? Porque sí que lo es, aunque no queremos llamarlo así muchas veces, pero que cuando profesionales con decenas de años de experiencia y de práctica y tal, pero simplemente están todavía metidos ahí y cuando salen en un canal de YouTube y en un debate diciendo, hablamos además de alguien que se ve como referencia, de cierto modo, en el adiestramiento canino, ¿no? O sea, que ha escrito libros y lo utilizan como referente, ¿no? Aquí en España, por lo menos. Y entonces en un foro de YouTube, el hombre de repente dice que le parecía menos maltrato al perro darle un par de chispazos, o sea, que a través de un collar eléctrico, porque se escapa en el campo, en vez de no poder soltarle, ¿no? Es como dije, me preocupa enormemente cuando no entienden que eso en realidad es un problema en la relación. O sea, que y si vamos tan simplistas por la vida, y dijo Santos, es que no voy a decir el nombre. Sin nombre, por favor. No hace falta. Pero el caso es ese, ¿no? Y entonces, como Santos dijo, es que intentamos soltar más oxitocina que chispazos. Exacto. Pues sí, innombrable. Ok. Nos queda un minuto. ¿Quién más? Paula, ¿quién tienes la mano levantada? Te toca. No, iba a decir que yo la otra vez, yo tengo un problema con eso de la oxitocina y la persona-vitamina y toda esa versión muy light de tomarse las cosas, y sí me gustó. ¿Te acuerdas que cuando dijeron vamos a la oxitocina, yo lo primero que dije, fui muy arriba y le dije, ojo con los nazis, muy como allá, muy extremo. Pero es por eso, es porque cuando a mí me dicen la hormona del amor se me paran los pelitos de la nuca. Entonces sí me gustó que este estudio viera todas las opciones y todo lo poco que sabe el humano todavía, que ya es demasiado como para entender. Estamos más allá de lo que podemos llegar a entender y sin embargo sabemos que sabemos muy poquito. Así que nada, me gustó que este estudio fuera así y me deben la charla de los nazis. En otro momento. Por el WhatsApp, mándanos la Biblia. Ok, gente, nos acabamos ahora. Muchísimas gracias. Es cierto que una hora es poco. La foto. Una hora.